En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de perfume, y poniéndose detrás a los pies de Jesús, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: maestro, un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decir para sí: ¿quién es esta que hasta perdona los pecados? ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Te pedimos, Padre, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te pedimos, Padre, por este momento de poder escuchar tu palabra, para que tu mensaje de amor, de perdón, de reconciliación, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias por tu infinita misericordia. Amén. En las últimas semanas, en los últimos días, ¿verdad? Jesús nos ha estado haciendo una constante invitación de volver nuestra mirada a su amor, a dejarnos abrazar por la misericordia de Dios, a poder recibir y experimentar la gracia del perdón. Me preguntaba que cuántas veces mis propios esquemas humanos sobre el perdón o la justicia me alejan del mucho amor que Dios me tiene como su hija. Y en la misa del domingo, que Jesús nos hablaba sobre perdonar muchas veces, ¿verdad? Cuantas veces sea necesario. Podríamos pensar que parece algo imposible, algo que solo Jesús es capaz de hacer. Pero me ayudaban mucho las palabras que Vicente Esplugues, sacerdote del Verbum Dei, decía en la homilía. Perdonar es amar lo real. Es dejar a un lado esas ilusiones que nos hacemos de lo que esperamos de las personas o de las situaciones, ¿verdad? Y me dejaba perpleja. ¿Qué es lo real? Y también decía: el perdón viene de Dios. Y si tú eres sensible al conflicto, te invito a perdonar a tu hermano, porque es probable que éste no se haya dado cuenta aún del daño causado. Y en ese momento me preguntaba: ¿y por qué debería ser yo, Jesús, quien perdone primero, si he recibido el daño? Si he sido yo la persona lastimada. Y veía como Pedro hacía esta pregunta. Y Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar, verdad? Pero Jesús ya nos ha dado su perdón, ya nos ha dado su amor. Y ha sido a través de la cruz. Y el amor de Dios nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. Romanos 5:5. Porque tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo único. Entonces, ¿qué es lo real en nuestras vidas? Lo real es que somos sus hijos amados. Gálatas 4:6. Y estamos expuestos. Estamos sometidos a tantas realidades que desean alejarnos de esto, a tantas situaciones que desean robarnos la paz. Ilusiones que nos hacen contraer cargas pesadas, que nos hacen bajar la mirada. Tentaciones que nos quieren alejar del amor. Y si Jesús ya nos ha perdonado, ¿por qué nosotros queremos retener el pecado del que Él ya nos hizo libres?
Y en el Evangelio de hoy se nos muestra de una forma tan gráfica en dos personajes, un fariseo y una mujer pecadora. Hoy Jesús nos habla de amor y de perdón. Y quisiera aprovechar para compartirles algunas actitudes de estos personajes, para que tratemos de identificarnos con alguna y así poder acercarnos más a Jesús y a su palabra. La primera es que el fariseo tiene deseo de comer con Jesús y lo invita a su casa. No importa cuál sea nuestra situación o cuál sea nuestra motivación de querer estar cerca de Jesús, sea la curiosidad, sea a veces hasta un poco de envidia de ver que otros siguen, y a veces nos puede motivar cualquier cosa, ¿verdad? Pero la realidad, lo real, es que nuestro corazón está sediento del amor de Dios. Y siempre lo va a estar hasta que logremos descansar en Él. Y Jesús responderá a nuestra solicitud entrando a nuestra casa y se sentará en el lugar que le hemos preparado. Y la invitación que hoy nos quiere hacer es a que nos atrevamos a dejarle entrar. Estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, comeré contigo y tú conmigo. Apocalipsis 3:20. La segunda actitud es que, así como el fariseo, internamente podemos hacer juicios de aquellos a quienes consideramos pecadores, ya sea por nuestra propia historia, por nuestra vulnerabilidad, por nuestros esquemas o expectativas. Todo esto puede llevarnos a juzgar a nuestros hermanos de forma muy severa. Si conocieras a esa vecina, si conocieras a esa persona, mejor te alejarías de ella. Si conocieras a este, es de estar a la defensiva, de estar preparado. Se puede esperar cualquier cosa. Y así podemos imaginarnos cualquier cantidad de juicios, sin saber lo que esta persona está cargando en su interior. Y nuestros comentarios pueden ir cargados de un gran y severo juicio, y no solo ante nuestros hermanos, sino también ante el mismo Dios y ante nosotros mismos. Si tú conocieras el pecado que yo vivo, si conocieras lo miserable e infeliz que soy, si conocieras de lo que soy capaz, Jesús, no me amarías. Yo no te merezco. Aléjate de mí, que soy un pecador. Pero incluso en medio de esos juicios tan severos, que a veces son como un látigo que nos lastima, Jesús siempre se acerca y nos dice: Doris, Mario, Patti, Juan, tengo algo que decirte. Y nos invita a que podamos, como el fariseo, responder: dime, maestro, dime, amigo, dime, amado Jesús, ¿qué tienes para decirme hoy? Ante mi miseria, ¿qué puedes decirme tú? Y Jesús desea hablarnos al corazón, desea decirnos aquello que necesitamos para comprender que nos ha amado hasta el extremo y que nos ha perdonado muchísimo. En mi oración de este último mes, me identificaba sedienta, con una gran necesidad de perdonar y de ser perdonada. Tomaba conciencia de cómo durante esta pandemia varias de mis actitudes pudieron haber lastimado a gente que amo muchísimo, sin darme cuenta, porque estaba en medio de una situación difícil. Pero en medio de eso, y a pesar de que he pedido perdón, y a pesar de hablar las situaciones, pareciera que esa carga no se va, que no es más ligera. Y Jesús me decía: Doris, mi yugo es ligero, mi carga no es pesada. ¿Qué carga estás cargando tú? Y me invitaba a imitar a la mujer pecadora, que aunque todos sabían cuáles eran sus pecados, eso no le impidió acercarse a Jesús, porque era una mujer pecadora pública. Tenía un gran juicio público sobre ella. Pero más bien su lenguaje corporal, sus gestos gritan: Jesús, yo he pecado contra ti. Salmo 56. Pero gracias por hacerme libre. Gracias por devolverme mi dignidad. Gracias por hacerme sentir persona. Gracias por sentirme amada, a ser amada. Y eso nos lleva a la tercera actitud, y es que la mujer pecadora se experimenta amada por Jesús. Presenta un frasco de perfume que en ese tiempo de la historia, ¿verdad?, era de las cosas más caras que habían, y ella lo derrama y lo unge en los pies de Jesús. Pero el valor no está en el costo de este perfume, sino en que da a Jesús lo más valioso que tenía: sus propias lágrimas, su propia vida.
Y cuando me imagino este pasaje, pienso en la motivación, en la gran motivación que esta mujer tenía de entrar a la casa de un fariseo para estar con Jesús, para acercarse a él. ¿Qué cosas pudieron haber pasado en su camino que le impidieran llevar a cabo esto? El temor a ser expulsada de forma violenta y grosera, el miedo al juicio o al recibir un maltrato de parte de los invitados, el miedo al qué dirán los invitados o las miradas sobre ella, o que el fariseo hablara muy mal de ella y le dijera a Jesús cosas hirientes. Pero aún así, el amor fue más fuerte que la muerte. Cantares 8:2. Y veo el deseo de la mujer pecadora de estar con Jesús, y fue mucho más grande, y le ayudó a superar sus propias limitaciones, porque sabía que recibiría un amor mucho más grande que cualquier juicio humano, que cualquier castigo humano. Y hoy Jesús nos quiere invitar que como la mujer pecadora, sepamos que Él nos espera en la mesa, que ha aceptado ir a una cena solo para encontrarse con nosotros, que ha aceptado vivir dificultades junto con nosotros para que ahí le encontremos, que ha aceptado la cruz para que seamos libres y recuperemos nuestra dignidad de hijos de Dios. No hay excusas para encontrarle más que mi propia voluntad. No hay excusas para vivir en libertad más que mis propias decisiones. Y por eso nos lleva a la cuarta actitud. La mujer pecadora recibe el perdón de Jesús, su amor. Y Jesús en sus hermosas palabras les dice, sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. ¿Cuánto amor podemos demostrarle al mundo si nos dejamos amar primero por Jesús? Transformar la mirada. Y la misericordia de Dios es dejar que ame nuestra miseria, que ame eso que callamos, eso que nosotros no le mostramos a los demás, eso que no hablamos con nadie y que a veces nos oprime el corazón y que es como una carga pesada que nos carcome y que nos transforma en ilusiones, que nos denigran, que nos degradan, que nos alejan del sueño de Dios, de ser sus hijos amados y felices. Y por eso hoy nos invita a dejar que sea Él quien cargue la cruz con ese peso del pecado. Él ya lo ha asumido y lo seguirá asumiendo por cada uno de nosotros. Y durante esta pandemia para mí ha sido clave entender que no soy yo la que lleva la cruz, que no soy yo la que lleva esta carga. Es Jesús y yo solo le ayudo. Y yo solo estoy ahí, apenas y sosteniendo el madero. Y hoy nos invita a que seamos humildes, la quinta actitud, como la mujer pecadora. Cuando Él le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Y los invitados piensan, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Y Él le repite a ella nuevamente, tu fe te ha salvado, vete en paz. Con estas palabras, me imagino situaciones de conflicto que a veces tenemos con la familia o con los amigos o con gente de la comunidad o del apostolado y que nos pueden llegar a hacer sentir juzgados como la mujer pecadora, ¿verdad? O que podemos llegar a pedir perdón de corazón y saber que a pesar de estas situaciones, Jesús ya nos ha perdonado. ¿Y cuántas veces nos convertimos en nuestro propio verdugo y actuamos como los invitados? ¿Cómo así que ya me perdonaste, Jesús? ¿Cómo así que esa persona ya me perdonó? ¿Cómo así que mi familiar no tenía esa mala intención? ¿Cuántas veces dejamos y le damos más poder a esos pensamientos que nos alejan tanto del sueño de Dios e incluso nos llevan a tomar decisiones alejadas de su reino? Pero si he pecado tanto, ¿cómo es posible que me sigas amando, Jesús? No soy digno de confianza. Y de esta forma caemos en razonamientos y lógicas que enfrían nuestra fe, que nos alejan y nos esclavizan. Y las palabras que dice la mujer pecadora son clave para una vida en libertad. Tu fe te ha salvado. Te puedes ir en paz.
Jesús nos quiere libres y en paz. Y nos sigue diciendo como a la mujer pecadora, hija mía, ya te he perdonado. Estás salvada por mi amor. ¿Te lo crees? Si es así, vete en paz. No cargues de sentidos de culpa imaginarios. No cargues juicios innecesarios, que no son reales, porque no te estoy pidiendo cargas pesadas, sino un corazón misericordioso. Ahora ve, hija mía, y aprende qué es amar, qué es dejarse abrazar por el amor del Padre en medio de estas dificultades. Ve pues y aprende qué significa que Dios abrace tu miseria y que te ame en medio de ella. Mateo 9:13. Que podamos aprovechar este tiempo para escuchar a Dios, para afinar el oído, para reconocer que todos tenemos derecho al diálogo con Él, porque todos somos sus hijos amados. Con amor eterno nos ha amado, nos eligió desde el vientre de nuestras madres, no importando nuestros pecados, porque lo real en nosotros es que hemos nacido del amor, que somos su imagen y semejanza, y que a Él regresaremos. Porque nuestra vocación, más allá de ser sacerdote, misionera, matrimonio o laico, es poder hablar y escuchar a Dios. Es hablar con Él y escucharle a Él, puesto que desde nuestro nacimiento estamos invitados al diálogo con Él. Gaudium Spes, número 19. Que podamos hoy como Mamá María decir, ¿qué significan estas palabras, Jesús? ¿Qué es lo que quieres decirme? Es tanto el perdón que necesito, es tanta la carga que tengo, tómala, libérame de esta carga pesada y permíteme tomar del yugo de tu cruz, que es liviana, porque tú estás haciendo el trabajo, porque tú me amas y has tomado ese lugar por mí. Que hoy, como la mujer pecadora, podamos participar de su gozo, de su amor y reconocer esos momentos donde Él nos ha rescatado de la muerte. ¿Cuántas veces hemos estado tan cerca de una muerte que nos deprime, que nos hace como momias? Que hoy podamos celebrar ese gozo del perdón y derramar lágrimas de agradecimiento y podamos besarle sus pies sabiendo que trae un mensaje de paz, de vida, de perdón y que podamos secarle con nuestro cabello porque nos ha abrazado hasta el extremo y nos ha sostenido incansablemente. Que así sea. Hágase tu voluntad. Amén.